Antes de que se me pase, les pido por favor que cuando vayamos a tener la hora de clase, no entren al Meet antes que yo, porque de cuenta que la primera persona que entra le da los privilegios de administrador, ¿sí? Entonces, tengo que ser yo, ¿no? Porque si grabo un video, por ejemplo, el video va a quedar a nombre del administrador. Si soy yo, pues el video se va a ir a mi correo, pero si es alguno de ustedes, se va a ir al correo de ustedes y no lo voy a poder descargar hasta que cambien los privilegios. Por eso yo les pido que no entren antes que yo, se esperen hasta que entre yo, porque a veces tengo clase antes de esta, entonces me toma un poquito más de tiempo conectarme, ¿no? Entonces siempre espérense a que yo entre primero. Bien, habiendo dicho eso, vamos a iniciar entonces ahora sí con la parte del software de Micrologix. 1000, es el 1000 Analog, el que tenemos en la escuela. Y voy a empezar las primeras explicaciones. Voy a retomar lo que expliqué ayer por las personas que no estaban, para que quede grabados en el video. Y este video pues lo voy a subir al canal de YouTube, que se los voy a pasar ahí después, ¿no? Entonces, el programa que vamos a utilizar es el RS Logix Micro, también puede ser el RS Logix 500, no sé cuál es el que hayan bajado. Eh, Primeramente, generamos un nuevo archivo, le damos aquí en New, y lo primero que nos va a aparecer es que definamos qué CPU o qué modelo de PLC tenemos. En este caso, en este programa, en el RCLogix Micro, pues solamente tenemos estas diferentes modelos de PLC. Creo que si bajamos la versión completa de este software, que es de paga, obviamente de Alan Bradley, tienes que comprar la licencia, nos aparecen unos modelos más. Pero este software se utiliza únicamente para la serie Micrologix, ¿no? Si quisiéramos programar un Compact Logix o un Control Logix, pues eso se hace con otro software, ¿no? Así es en la cuestión de PLC, así es. A veces las gamas bajas tienen un software muy sencillo y las gamas altas tienen ya un software más especializado, ¿sí? Entonces, en el caso de nosotros, vamos a utilizar el Micrologix 1000 Analog, que es el que tenemos en la escuela, ¿sí? No lo confundan con este, porque este simplemente no tiene entradas analógicas o salidas analógicas. Si ustedes escogen este como CPU, cuando quieran mandar el programa al PLC, les va a marcar error porque no va a coincidir con el que van a tener conectado físicamente. Entonces, vamos a escoger el 1000 Analog, que es el que tenemos en la escuela. Aquí se le pueden seleccionar el driver, es decir, hacia dónde van a mandar la información. Eso también se puede configurar después, ¿no? A mí por default me va a marcar el del emulador porque es el único que tengo que sea compatible con este Micrologix. Presionamos OK, aquí donde dice procesador del nombre, esto simplemente es para poder diferenciar si tenemos varios PLC del mismo modelo que están conectados a diferentes máquinas, por así decirlo, es solamente para hacer una diferencia entre a qué PLC va ese programa o a qué PLC estamos accediendo, ¿no? Eso solamente es para eso. Bien, entonces ya una vez abierto el sistema, antes de iniciar con lo que vienen siendo los interruptores y las bobinas y la parte del simulador, voy a explicar lo que estaba explicando la clase de ayer para que quede grabada en el video acerca de la información que nosotros podemos obtener de esta parte de aquí, del menú de aquí. Esta parte de aquí propiedades del controlador, pues nos dice qué modelo de PLC, si nosotros quisiéramos cambiar un modelo diferente, pues aquí lo podemos seleccionar, ¿no? El nombre del procesador, como les digo, esto es para diferenciar, si tenemos varios PLC del mismo modelo, pues para diferenciar de alguna manera este PLC, qué es lo que va a hacer, ¿sí? Tenemos aquí si queremos ponerle contraseña para que el programa no lo pueda sacar nadie, ni lo pueda modificar nadie, pues aquí podemos poner eso, una contraseña para evitar eso, ¿no? Y aquí la parte de comunicaciones es cómo nos vamos a conectar a ese PLC. Si nosotros lo tuviéramos físicamente, si tuviéramos un conector USB, pues aquí tenemos que seleccionar el driver USB, que es algo que yo debía haber dado de alta en el RC Links. ¿Sí? Aquí en el RC Links, y vamos a ver, aquí está.
En RS HUD, aquí nos aparece todo lo que tenemos conectado. Entonces, este es el driver para el emulador. Si yo lo tuviera conectado físicamente al PLC mediante un puerto USB, pues aquí me iba a aparecer. Si lo tuviera conectado mediante Ethernet, pues aquí me tendría que aparecer, porque esta es la conexión Ethernet. Si yo tuviera conectado con el puerto serial, el RS232, pues aquí me aparecería el driver del RS232, el cual yo primeramente tendría que configurar aquí. Aquí donde dice Configure Drivers, aquí yo escojo hasta cómo voy a conectarme al PLC, por comunicación RS232 o por comunicación serial, o si lo voy me voy a conectar mediante Ethernet, ¿sí? Aquí me aparecen todos los aparatos de Ethernet y aquí un específico donde yo le daría una IP para acceder a ese dispositivo. Y este de aquí, pues es para el emulador. Entonces, si hacemos clic aquí y le damos agregar, a mí ya no me permite porque ya lo tengo aquí agregado. Entonces, ya nos aparecería aquí, que es el driver para el emulador, ¿no? Bien, entonces todo eso es esto de aquí. Aquí nosotros le podemos dar hacia cómo nos vamos a comunicar con ese PLC. Aquí le podemos dar en Huacti y nos va a aparecer una ventana donde nos van a decir todos los dispositivos que tenemos conectados a esta computadora y ya podemos escoger el que nosotros queremos modificar o configurar. Aquí en procesador status, pues si nosotros estuviéramos conectados al PLC, nos va a decir si el PLC está en modo error, está en modo falla, está en modo pausa, si tiene un error, qué tipo de error es. ¿Sí? Si hay una mala conexión en alguna entrada, hay un cortocircuito en una entrada y el PLC se protege, pues aquí nos va a decir el error, ¿no? También nos dice esos S, que son señales específicas del PLC, que son para la cuestión de errores. Ahí nos dice el S0 diagonal 1, qué significa, qué tipo de error nos están marcando, ¿no? Aquí viene también la cuestión de errores. El S diagonal 08 significa que aquí hay un error en la configuración de entradas y salidas. Y bueno, todo lo que están aquí son los errores específicos que nos puede mandar el PLC cuando se va a modo falla o cuando se protege. Este de aquí es la configuración de entradas y salidas. Aquí pues solamente tenemos este PLC, no le podemos mover nada más porque pues es este modelo de PLC, ¿no? Y aquí en iOS Studio nosotros podemos configurar que esas entradas y salidas analógicas, bueno, aquí es más que nada para la salida. La salida analógica pues sí va a ser una salida de voltaje o una salida de corriente, dependiendo de lo que yo vaya a utilizar. Dependiendo del actuador que yo vaya a utilizar. Si es un actuador que trabaja con voltaje, pues yo escogería voltaje. Si es un actuador que trabaja con corriente, pues yo tendría que poner aquí una corriente. Esto es para las entradas analógicas, para habilitarlas o deshabilitarlas. Yo no voy a usar entradas analógicas, pues las deshabilito todas para que no estén flotando. ¿Sí? O yo nomás voy a utilizar la entrada analógica 0, pues activo esta y las otras las desactivo para que las otras no queden flotando. ¿Sí? Aquí está el filtro para las entradas analógicas, es básicamente para el muestreo, por así decirlo, cada cuánto tiempo queremos estar checando esas entradas analógicas y si es una señal sinusoidal, a qué frecuencia. Es decir, si es una señal sinusoidal de 60 Hz, pues esa es una señal que sí, que el micro va a poder ver. Si es una señal de mayor de 60 Hz, pues entonces no la va a ver en el dispositivo porque el filtrado está a esa frecuencia. Solamente va a permitir señales con este valor de frecuencia. Menores o mayores que esto, ya no las va a observar. ¿Sí? Y esto es para la cuestión de las entradas discretas, las entradas digitales, lo que viene siendo el valor de muestreo. ¿Sí? Que cada tiempo tienen que estar muestreando o analizando los cambios en las entradas digitales. ¿Sí? Por lo general, estos parámetros no se mueven, no son necesarios moverlos, solamente el de la salida si queremos voltaje o corriente y habilitar o deshabilitar entradas. ¿Sí? Ya estos son para cuestiones muy específicas, la cuestión de filtrado, ¿no? Sobre todo en las entradas analógicas, dependiendo de cómo va a ser la frecuencia de la señal analógica que nosotros estaríamos conectando a la entrada. Bien, eso es la configuración de entradas y salidas. Luego tenemos la configuración del canal. Esto es la velocidad con la que el programa se va a descargar al PLC. ¿Sí? O sea, el baud rate tiene que ser el mismo del PLC, si no puede haber un conflicto. Por lo general siempre viene a 9600.
Todo esto es comunicación serial. Lo van a ver también en microcontroladores, ¿no? Esta parte de aquí es para observar los símbolos. Y si yo generé o agregué un comentario o un tag a una entrada o una salida o una localidad de memoria, pues aquí simplemente me va a aparecer eso. Bien, luego tenemos los archivos de programa. Como ya comenté en la clase pasada, este que es el main pro es la rutina principal. Cuando nosotros activamos el PLC, lo encendemos y le damos que inicie, pues se va a venir a este programa en escalera, y es lo que va a ejecutar. Es decir, que si yo por error abro la ventana la 6, y me pongo a programar en lenguaje escalera el programa, todo eso, y lo cargo al PLC, lo que vamos a ver es que el PLC no va a hacer nada, porque si yo lo dejo vacío y aquí meto el programa, lo que va a ejecutar el PLC es lo que está en el main principal, en el programa principal, que es esto de aquí. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y esto para qué se utilizan? Bueno, estos son auxiliares, si tu programa es muy complejo o es muy complicado, lo puedes dividir en pequeñas subrutinas, que son la analogía en lenguaje de alto nivel como C++, como si fuera una función. Si yo quiero sumar dos números, pues puedo crear una función en C++ que sea suma dos números. Y esa función no se va a ejecutar como principal, sino que se va a ejecutar cuando yo la mande a llamar. Cuando yo en el ciclo principal, en el main loop o en el void loop, en el ciclo principal, yo mando a llamar la función suma dos números. En ese momento, esa función se va a ejecutar hasta que yo lo pida. Entonces, esto es lo mismo. Estos son subrutinas donde yo puedo poner código aquí, pero ese código no se va a ejecutar hasta que yo en main principal yo le pongo aquí, ¿sabes qué? Abre la rutina 6 y ejecuta lo que hay en la rutina 6. Después de ahí, ejecuta lo que hay en la rutina 7. ¿Sí? Entonces, así, de esa manera se programa. Lo vamos a ver viendo más adelante las diferentes etiquetas, de cómo jalar estas etiquetas o subrutinas 6, 7, 8, cómo jalarlas, ¿no? Bien, entonces el main principal es el que nos deberíamos programar. En este main principal, pues vamos a ver que siempre nos va a aparecer este primer renglón que aparece esta etiqueta de aim. Esta es la etiqueta de final de línea. Esta nosotros nunca debemos agregar absolutamente nada. Entonces, si yo quiero agregar algo, le doy insertar nueva línea. O lo hago aquí, directamente aquí, new room, para que ya me permita meter una línea en blanco y ya yo poder agregar aquí lo que yo quiera programar. ¿Sí? Cuando hay un error en una línea, nos va a aparecer estas letras, la E, denotando que hay un error. En esta línea, obviamente hay un error, porque dijimos que en lenguaje escalera es similar al lenguaje, a un diagrama eléctrico. Esto es voltaje positivo, esto es voltaje negativo. Y aquí, pues, al tener una línea donde no tenemos nada entre medio, pues hay un error, porque estamos creando un cortocircuito, estamos conectando voltaje positivo con tierra. Entonces, obviamente es un error. Ya que yo agregué algo, pues entonces ya ese error se va a quitar, ¿no? Y bueno, aquí tendría que poner las entradas y todo para que se quite el error. Eso ahorita lo vamos a ir viendo, no hay problema. Bien, continuando con esta ventana de información, tenemos esta otra de aquí, que es bastante importante. En esta primera pestaña de output, pues nos va a decir cómo se direccionan o cómo se llaman o qué nombre o qué etiqueta le tenemos que poner a una entrada, a una salida, perdón, porque estamos en output, son salidas. Alguna salida en particular. Si yo quiero utilizar la salida 5 del PLC, del puerto 0, salida 5, pues me está diciendo que de esta manera la tengo que llamar. O 2.0 diagonal 5. ¿Sí? Si quiero utilizar la 6, es así. Y entonces lo único que cambia después del diagonal es el número de salida. El PLC que tenemos en la escuela físicamente únicamente tiene 16 salidas, entonces son estas primeras de aquí. Creo que son 16, no me acuerdo si son un poco menos. Entonces, esta de aquí son salidas físicas. Estas otras de aquí no son salidas físicas. Yo las pudiera llamar, enlazar a una bobina o un interruptor, pero físicamente yo no vería ese cambio, porque esto serían como unas especies de memoria, porque no son salidas que van de manera física. Únicamente este primer renglón es la única que es una salida física. ¿Sí? Bueno, aquí en mi propiedad no vemos nada de eso. Profe, ¿son salidas digitales a 24 volts?
Dígame, no escuché. Son salidas digitales a 24 volts. Son salidas digitales de 24 volts, exactamente. Estas son las salidas digitales. Por ahí deben de venir las salidas. Bueno, es que para las salidas analógicas, aquí está. Si nosotros le ponemos en decimal, esta primera de aquí dice micro discrete, o sea, salidas digitales. Y aquí aparece analog output. Este puerto es de salidas analógicas, ¿sí? O bueno, si lo pongo en binario, pero le hago más grande la ventana, nos dice que estas de aquí son las salidas digitales, mientras que este último puerto son las salidas analógicas. Sí, están en el puerto 4. Entonces, esta es una salida analógica. Bueno, ¿dónde están las otras? Este PLC tiene únicamente una salida analógica. Sí, tiene solamente una salida analógica que es este, y es el puerto 0.04. ¿Sí? No es que cada una de estas sea analógica, no, sino que toma todo el puerto para tomarle como una salida analógica. Por eso si lo tomamos como decimal, se alcanza a apreciar que así se direcciona la salida analógica del PLC. Eso lo vamos a ver más adelante. Y estas de aquí dicen reservadas porque no son salidas físicas ni salidas analógicas. Simplemente es algo interno del PLC que no va a dar a nada físico. ¿Sí? Luego tenemos las entradas. Aquí está. Si yo quiero saber cómo se direcciona una entrada digital, pues simplemente la 1 la coloco aquí y aquí viene la sintaxis. La I de input, 2 puntos, 0 porque es del puerto 0, diagonal 1 porque es la primera o es la 1 o el pin 1 que nosotros le llamamos. Y aquí vemos que tiene 4 entradas analógicas este PLC. La entrada analógica 0 de este PLC sería esta de aquí, la I 2.0.4. Y luego la entrada analógica 1 sería la 0.5, 0.6 y 0.7. Estas analógicas se llaman de esta manera porque no podemos escoger una de estas, sino que se tienen que tomar todo el puerto. Estas entradas analógicas toman todo el puerto. ¿Sí? Mientras que las digitales, como son de un bit, pues toman solamente un pin del puerto. Igual podríamos tomar todo el puerto si quisiéramos tomar, por así decirlo, meter un número o un código en binario, 1001, una cosa así, y quisiéramos obtener todo el puerto, pues lo tendríamos que tomar, pero no es algo común. ¿Sí? Y estas nuevamente no son entradas físicas, esto no lo voy a encontrar yo físicamente en el PLC, ¿sí? Porque las entradas, según yo, son 16 y es únicamente estas primeras. ¿Sí? Bien, eso es en cuanto a entradas. Esta DS, pues son, como les digo, las señales de error, de estatus del PLC. Estas binarias son localidades de memorias del PLC, pero del tipo binario, es decir, que solamente toman 2 estados. Si yo quisiera almacenar un número en binario que sea más de un dígito, pues tendría que tomar todo el puerto. Tomando todo el puerto, pues me permite meter números de hasta 16 dígitos. Del 0 al 15 son 16 dígitos. Si yo quisiera nomás guardar el estado de uno solo, pues selecciono una localidad de memoria. ¿Sí? Entonces, estas no son ni entradas ni son salidas, simplemente son localidades de memoria para almacenar información. ¿Sí? ¿Cómo las utilizan ustedes? Pues depende de su lógica de programación. Y todas estas están disponibles. Y todas estas son localidades de memoria, del tipo binario, ¿no? Esto es la configuración del timer, ¿sí? Si nosotros abrimos esta pestaña, nos vamos hasta abajo, nos damos cuenta que este PLC cuenta con 40 timers. ¿Sí? Empezamos en el 0 y terminamos en el 39, son 40 timers. Donde si yo utilizo pues este timer lo voy a configurar. Si necesito otro, pues utilizaría el 1, el 2 y de esa manera. El caso es que puedo tener 40 diferentes. Y esto que vemos aquí entre columnas son las características que tiene el timer, o sea, qué es lo que yo puedo ajustar, qué son las variables que él tiene. Por ejemplo, el enable se activa cuando yo le doy voltaje al timer
Este TT se activa cuando el timer está contando, mientras el timer está realizando su cuenta 0, 1, 2, 3, esta variable va a estar activa. El DN es el DON del timer. Una vez que el timer termina su cuenta, o sea, si yo quiero que cuente 3 segundos, pasan esos 3 segundos, pues esta se va a activar. ¿Y cómo la redireccionamos a un interruptor o si yo la quiero utilizar para algo? Pues aquí nos dice T4 2.0 diagonal DN. Si quiero usar la variable TT, ¿cómo la redirecciono? Aquí está. T4 2.0 diagonal TT. Quiero saber el estado en que está ese timer, si está activo o está inactivo, si tiene alimentación o no, pues con esta variable, ¿sí? Y luego aquí tenemos la base, esta es la base del tiempo. Yo aquí configuro si quiero que ese timer cuente por segundos, por milisegundos o por minutos. No sé si aquí en Alumbrally se llega a contar por minutos, necesitaríamos checar eso, ¿no? Este preajuste es el valor hacia donde yo quiero que cuente el timer. Si yo quiero que cuente el timer 3, pero que sean segundos, pues pongo la base en segundos y el preajuste le pongo 3. De tal forma que el timer va a contar 3 segundos. 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Y este ACC es el valor actual del timer. Si el timer ha contado 1 segundo, pues aquí vamos a ver un 1. Si el timer ya contó 2 segundos, pues vamos a ver un 2. ¿Sí? Entonces, este valor se va incrementando hasta llegar al valor de preajuste. ¿Sí? Y si yo modificara mi rutina de programa de alguna forma, pues así se llama la variable. T42.0.pre y este es el punto ACC. ¿Sí? Esto es para la cuestión del timer, lo vamos a ver más específicamente más adelante. Ahorita nomás estamos viendo la información que nos da el programa, el software en esta parte. Y aquí tenemos los contadores. Si hago grande la ventana, veo que empiezo en el contador 0 y termino en el 31. Significa que tenemos 32 contadores y estas son sus variables o sus características. Cuando veamos la parte de contadores, voy a explicar todo esto ya de manera específica. Ahorita nomás quiero que vean esta información, ¿no? Ya después lo vamos a ver más a fondo. Estos de aquí, pues debe ser un bloque, ¿no? Este no me ha tocado. Este bloque, creo que es el que se utiliza para llamar las subrutinas. Si no me equivoco, creo que es para eso. Y este de aquí es por si nosotros queremos almacenar un número entero, o sea, una variable entera, queremos almacenarlo, pues simplemente son estas localidades de memoria. ¿Sí? Y aquí está cómo se llaman o cómo se redireccionan. ¿Sí? Ok, ya está. Aquí tenemos otra información. Bueno, de lo principal es esto que aquí, lo que les mostré es lo principal y sobre todo es esto, por si en algún momento se les olvida cómo llamar o cómo direccionar un timer, un contador, una variable de tipo binario, pues hacen clic aquí y ahí les va a aparecer cómo la pueden utilizar. Entonces, esta es la parte de la información que nos da aquí, lo que les mostré es lo más importante, ¿no? Bien, ahora vamos ya vimos esta parte del programa, vamos a iniciar con la parte de programación. Antes de iniciar el simulador, el emulador, que es este de aquí, vamos a generar o crear un pequeño programa, ¿no? Entonces, yo les comentaba, hay diferentes modelos de PLC, de Alumbrally o de Siemens que permiten programación no solamente en diagrama escalera, también permiten programación con compuertas lógicas. Ustedes colocan una AND, colocan ahí un timer, colocan una compuerta lógica, también permiten eso. Este PLC desafortunadamente creo que no permite eso, solamente es diagrama escalera. Es un PLC de gama baja, de los más sencillos, entonces tengo entendido que no permite ese tipo de programación. ¿Sí? El S7300, por ejemplo, el Siemens, ese sí lo permite y después lo veríamos cuando veamos Siemens. Entonces, todas las opciones que yo puedo utilizar para programar en lenguaje escalera están aquí en este menú. Este es el menú principal, es del usuario para crear una nueva línea y vienen algunos interruptores. Pero si realmente nosotros queremos ver todos los interruptores, están aquí. Y dice de tipo bit porque son entradas o salidas digitales de un solo bit. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el interruptor normalmente abierto, normalmente cerrado. Aquí lo pusieron al revés, ¿no? Examine if closed.
te están diciendo que es normalmente abierto y este es normalmente cerrado. Tenemos una bobina del tipo latch, tenemos una bobina del tipo unlatch. Esto es para si queremos un one shot, es decir, si queremos determinar cuando una entrada digital se activa, pero mediante un pulso. Y este es un pulso, pero de flanco ascendente. Este debería ser un pulso de flanco descendente. Y esto es para detectar un diagnóstico, lo que veo. Este no me ha tocado utilizar. Esto es para comparar lo que viene siendo bits de comparación. Más específico vienen por aquí comparaciones. Entonces, primeramente vamos a empezar con lo que viene siendo un bit. Voy a arrastrar un normalmente abierto y una bobina. Ya una vez estando aquí, pues, nosotros tenemos que, nos aparece aquí un signo de interrogación porque nos está preguntando, bueno, colocaste un interruptor, pero no está ligado a nadie, tienes que ligarlo a alguien, a una localidad de memoria, a una entrada o a una salida. En este caso yo lo voy a ligar a una entrada, ¿sí? Y la nomenclatura es I, dos puntos, el puerto es 0 porque es la única entrada física, y diagonal, y ya voy a escoger el pin de ese puerto. En este caso va a ser el 0. Le doy Enter y me aparece esto. Esto es si yo quiero poner un tag, por ejemplo, le voy a poner aquí meto el símbolo y aquí aparece como comentario. Ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí cuando nosotros configuramos, perdón, creamos una variable y le ponemos un nombre, simplemente estamos ligando esta entrada con esta etiqueta, ¿sí? Como tal, no es como que, como en C++, que podemos crear la cantidad de variables que nosotros queramos, no. Simplemente son comentarios que se ligan a una localidad de memoria o a una entrada o una salida. Entonces aquí vamos a utilizar la salida, la nomenclatura es O, dos puntos, el puerto es el 0, que es el que es la salida física del PLC, y vamos a utilizar el pin 0 de ese puerto. Y vamos a poner como descripción de esa salida, vamos a decir que es un foco nomás. ¿Sí? De esta manera, es la misma línea de programación que hice la clase pasada. Aquí nos sigue marcando error, ¿por qué? Porque no hemos verificado el programa. Si nosotros le damos, ¿dónde estaban tools? Aquí está. Verificar proyecto o verificar archivo. Si le damos verificar archivo, pues nomás va a verificar esto. Si le damos verificar proyecto, va a verificar todas las rutinas. La verifica y como no tiene ningún error, se quita la leyenda de la E, ¿no? Entonces ya con esto, básicamente, este programa, ¿qué es lo que hace? Tengo aquí un interruptor normalmente abierto. ¿Qué significa que es normalmente abierto? Que si yo no mando voltaje, yo no energizo esto, pues va a estar abierto. Si yo le mando voltaje o recibe esta, porque es una entrada física del PLC, si recibe un voltaje, en este caso tiene que ser un voltaje de 24 volts, porque es entrada digital del PLC, del Micrologix 1000, pues se recibe voltajes de 0 o 24 volts. 0 es un 0 lógico, 24 volts es un 1 lógico. Entonces, si recibe esta entrada física, recibe un voltaje de 24, pues va a activar este interruptor, que en consecuencia va a activar esta bobina. Las bobinas, estas son, pues aquí está ligada a una salida, puede estar ligada a una localidad de memoria, pero básicamente una bobina simplemente es un dispositivo que si le alimentas por aquí con tierra y de este lado con voltaje positivo, pues simplemente va a encender. Es lo único que hace este elemento, la bobina. Se enciende o se apaga. ¿Sí? Entonces, si yo quito este interruptor, pues esta bobina va a estar encendida todo el tiempo. Si hago esto, todo el tiempo va a estar encendido porque todo el tiempo le está llegando tierra y voltaje. Entonces, si yo quiero controlar cuándo enciendo o cuándo activa, pues coloco este interruptor. Y simplemente cuando este se cierra, cuando manda voltaje, se continúa esta línea de conexión aquí y enciende esto de acá. Entonces, vamos a crearlo, vamos a simularlo. Primeramente, pues me va a pedir que lo guarde. Voy a guardar en el escritorio. Vamos a ver. Aquí. Ya tenía el prueba 2, es lo mío, pero igual lo voy a poner. ¿Sí?
guardamos, me sigue marcando error porque no lo he compilado, entonces le doy verificar proyecto, lo compilo, ahí está. Lo vuelvo a guardar nomás para tenerlo ahí. Y ahora sí, para simularlo. Si yo esto lo quisiera mandar al PLC, lo primero que tengo que hacer es irme aquí a comunicación y seleccionar aquí Who Active Go Online. Aquí me va a decir, bueno, este programa, ¿a quién se lo quieres mandar? ¿A qué dispositivo? ¿Sí? En este caso ya está configurado. Nos dice que esto lo mandaríamos al emulador. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros lo tenemos aquí, lo que nosotros tenemos que hacer es ir y descargar, darle download. Download es para lo que yo tengo en mi computadora, descargarlo al PLC. Si yo quiero sacar el programa que está en ese PLC, le doy aquí un load. Y lo que va a hacer el software va a agarrar el programa que tiene en el PLC y me lo va a abrir aquí en una nueva ventana. ¿Sí? Si yo quisiera sacar el programa del PLC. Si yo quisiera meter este programa al PLC, le doy download. Entonces, el primer paso es hacer eso, es darle download. ¿Sí? Aquí me está diciendo que lo quiero descargar en un MicroLogix 1100. Aquí me está diciendo, ¿quieres ir al modo online? Le damos que sí, pues se va a lo que viene siendo al modo online. Aquí simplemente todavía no arrancó el PLC, simplemente se descargó. Aquí dice Remote Program, o sea, no está corriendo, le tendríamos que darle aquí en Run. ¿Sí? Y ahí está. Ahí en teoría, ahí está corriendo, ¿no? Vamos a ver si está corriendo. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a volver a hacer para que no haya ningún error, para que no haya, porque yo ya lo tengo configurado, yo ya tengo configurado el driver y automáticamente el emulador inició. Aquí si se fijan, automáticamente inició. Entonces, normalmente para hacer la parte de simulación, como les digo, si nosotros tuviéramos conectado el PLC físicamente, nomás le damos download y se va al PLC, porque ya tenemos configurado la comunicación. Nosotros ya deberíamos tener aquí el driver del PLC, el driver físico, no el emulador, y haber seleccionado el modelo de PLC que nosotros queremos descargar ese software. ¿Sí? Pero el caso aquí es que lo vamos a hacer en el simulador. Entonces, ya una vez que ustedes tengan creado este de aquí, que es el driver del emulador, lo que tienen que hacer, abren el emulador y le dan archivo abrir. Y abren el documento que ustedes que van a cargar o el documento que tiene correspondiente al programa que están haciendo, que en este caso es prueba 3. Ustedes lo abren y aquí le ponen el número que ustedes quieran. Bueno, aquí ya está el 1, es el que tenía configurado, le voy a poner el 2. ¿Sí? Y ahí ya está iniciado el simulador. Si se fijan aquí ya les aparece 02 MicroLogix. ¿Sí? Este aparece el 1 porque es el primero que tenía, ¿no? El que se me hizo de manera automática. Y si le doy aquí en Run, porque una vez creado así, el PLC está en modo pausa, si le doy Run aquí, entonces ya significa que el PLC ya está trabajando. Entonces aquí, yo lo que tendría que hacer, tendría, por ejemplo, aquí, Common Huati. Vamos a esperar que aparezca la ventana, siempre se traban estas cosas. Vamos a esperar que salga. Esto lo hago para escoger, ¿no? Para escoger si lo quiero mandar al PLC o lo quiero mandar al simulador. Entonces, si yo quisiera mandar este programa al PLC físico, pues aquí me tendría que aparecer. Pero como no está, o como vamos a utilizar como el emulador, lo voy a mandar, pero no lo voy a mandar al 1, sino que lo voy a mandar más bien al 2, que es el que acabo de crear. El 1 me lo creó por default, pero yo voy a mandarlo al 2, que es el que acabo de crear ahorita. Le doy OK y ahí está. Se mandó todo ese programa a ese PLC y ahora sí le damos download. Bueno, me está diciendo que tiene que estar offline. Le damos ahora sí download. Me está diciendo que el PLC ya tiene un programa, que si lo quiero descargar para reemplazando ese programa. Le damos que sí. Nos está pidiendo si queremos ir al modo online para conectarlo. La computadora con el PLC, le damos que sí. Aquí está en modo remoto, todavía no está online. Si se fijan, aquí aparece en modo remoto. Si le damos run, para que inicie el PLC, ahí está. Se pone aquí en verde, de tal forma, y estas líneas se ponen en verde, de tal manera que ya estamos conectados con el PLC, con el simulador del PLC. Ya de ahí,
pues nosotros dijimos que si aquí le mandamos un voltaje, porque estamos hablando de un simulador, ¿no? Si nosotros tuviéramos el PLC físicamente, ya ahí ya está corriendo, solamente yo a esta entrada física tendría que conectarle 24 volts. Se va a activar y automáticamente activaría esta salida. Pero aquí estamos hablando del simulador. Entonces, lo que vamos a hacer, podemos forzarle a que se active y luego forzarle a que se apague o hacer un toggle bit, que lo que simplemente switchea en su estado. Si está en 0, lo pone en 1. Si está en 1, lo pone en 0. ¿Sí? Entonces, si le pongo toggle bit, como estaba en 0, lo pone en 1. Como les dije, si este es normalmente abierto, cuando yo lo energizo se cierra, de tal manera que permite que pase el voltaje por aquí y activa esta bobina. Y aquí está la bobina encendida. ¿Sí? Era un programa sencillo solamente para explicar lo que son las bobinas, perdón, los interruptores y las bobinas. Voy a irme al modo offline. Aquí me pregunta si quiero guardar los cambios. No he hecho nada, así que le pongo que no. Voy a poner, me voy al modo online porque ahora lo que voy a hacer, voy a crear otra línea para ver los diferentes componentes que tenemos. Ya vimos el interruptor normalmente abierto. Vamos a ver ahora el interruptor normalmente cerrado y con una bobina. Vamos a utilizar una salida diferente, la I2.0 diagonal 1. No le voy a poner nombre, lo voy a poner así nomás. Y aquí vamos a ver una salida diferente. Ahí está. Entonces aquí lo que yo estoy utilizando es un normalmente cerrado. Si se fijan, en cuanto lo estoy colocando se está poniendo en verde, porque un normalmente cerrado es una negación de esto, o es el contrario. ¿Qué significa eso? Que cuando yo no mando voltaje, este contacto está cerrado, por eso se llama normalmente cerrado. ¿Sí? Vamos a verificar la línea, así también podemos verificar si alguna línea nos marca error, pues la verificamos de esta manera, así. Entonces, en teoría, cuando yo descargue este programa al PLC y aunque esta salida no esté activa, lo que va a pasar es que esta bobina se va a activar porque estas son normalmente cerradas. Entonces le damos download, simulador, nos pide que si lo queremos reemplazar, nos vamos a modo online, le damos correr al PLC y ahí está. Y aquí se fija que está activo. A pesar de que aquí no está activo, o sea, yo no le he mandado voltaje, está activando la bobina. ¿Eso por qué pasa? Porque esto es un normalmente cerrado. Entonces, si yo lo fuerzo a activarse, es decir, yo le mando un 1 lógico, le mando 24 volts, lo que va a pasar es que se va a apagar, porque es una negación, ¿sí? Y entonces, en consecuencia, se va a apagar esta bobina. Si le doy force off, o sea, que le quito el voltaje, pues el normalmente cerrado, cuando le quitamos voltaje, se cierra y activa esta bobina, ¿sí? De esa forma. Bien, entonces esto es un interruptor normalmente abierto o normalmente cerrado. Luego aquí, aparte de estas bobinas, tenemos la bobina latch y la bobina unlatch. ¿Para qué sirven estas bobinas? Pues bueno, ahorita estábamos viviendo, yo les estaba explicando que siempre que esto tenga voltaje, esto va a estar encendido. Pero ¿qué pasa si yo le quito el voltaje a este interruptor? Pues esta bobina se quita, ¿sí? Pero también existen otro tipo de bobinas, que son las bobinas latch y unlatch. Vamos a hacer ese ejemplo, vamos a ver qué pasa con una bobina latch. Voy aquí a meter otra entrada, la 2. Voy a poner el nombre y aquí vamos a manejar otra salida, la 2 también. Solamente que esta ya no es una bobina normal, es una bobina latch. La bobina latch significa bobina de autoenclavamiento. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que una vez que yo le mande voltaje a esa bobina, aún después que se lo quite de aquí, la bobina va a seguir encendida. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, la bobina está apagada, porque mi interruptor está apagado, no le estoy mandando voltaje. Le voy a mandar voltaje, doble bit, enciende la bobina. ¿Qué pasa si le quito el voltaje aquí? ¿Se fijan? No hay voltaje,
pero la bobina sigue encendida, porque es una bobina latch o de autoenclavamiento. En cuanto esta bobina se activa, aunque yo le quite señal o le quite voltaje o le quite la señal, va a seguir encendida. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo la resete. Y para resetearla tenemos que utilizar otro elemento que se llama un latch. Es decir, que la bobina latch siempre va relacionada con una bobina un latch. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Va relacionada, esta bobina latch se tiene que relacionar con un latch. Entonces la voy a poner aquí y la voy a poner acá. Así. Entonces, este de aquí voy a mandarlo con una señal diferente, 0, diagonal 3. Y esta de aquí, como esta salida, la O 0.2, está ligada a esta bobina latch, si yo quiero quitarla o desenlacharla, al final de cuentas lo que estoy haciendo es que la salida tiene un tipo latch. Entonces, esta un latch tiene que estar ligada con esta misma salida para que funcione. Es decir, coloco O 2.0 diagonal 2. ¿Sí? Vamos a descargarlo ahora. Ahí está. Entonces, nuevamente, como reseteamos el PLC, pues esta aparece apagada. Si yo le meto voltaje, enciende. Aquí también está enciende porque nos está diciendo que esta salida está activa. No significa que el unlatch esté trabajando. Si yo le quito voltaje aquí, sigue encendida esta. Y va a permanecer así, aunque yo le mando otra vez voltaje, doble bit, va a seguir encendida porque es una bobina del tipo latch de autoenclavamiento. Entonces, quiero apagar esta salida. ¿Cómo le hago? Pues simplemente activo a esta unlatch, porque esta unlatch, aunque está en verde, simplemente nos está diciendo que esta salida está activa, pero la unlatch en sí no le hemos mandado voltaje a esta de aquí. Si yo le mando voltaje aquí, se va a apagar. ¿Sí? Entonces la latch sirve para encender y que quede encendida con autoenclavamiento. La unlatch es para desactivar un autoenclavamiento. Entonces si aquí le quito el bit, esta ya continúa apagada, porque un latch es para apagar y el latch es para prender. ¿Sí? Con bobinas de autoenclavamiento. No significa que las bobinas de autoenclavamiento es la única manera de hacerlo, también se puede hacer de otra forma. Lo que pasa es de que esa bobina es especial para no tener que meter tantas líneas de programación. Un autoenclavamiento funciona de esta manera. Se hace con una bobina normal. Vamos a ver. Así. 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 Entonces voy a utilizar la salida 4. La I 2.0 diagonal 4. Y esta de aquí va a ser la output 2.0. La 3 creo que no la usaba. Y este de aquí va a ser la output 2.0 diagonal 3. Este es un código de autoenclavamiento. ¿Sí? Vamos a verificar. ¿Cómo funciona esto? Si yo activo la salida 0.4, le mando voltaje, va a activar esta bobina y va a encender. Si yo le quito el voltaje a esta bobina va a continuar encendida. ¿Por qué? Porque este interruptor está ligado a esta salida de aquí. ¿Sí? Es decir, que cuando esta activa, automáticamente cierra este contacto y aunque yo le quite el voltaje de aquí, el voltaje de este interruptor, el voltaje va a venir por este camino y se va a activar. Vamos a verlo trabajando para que sea más fácil de entender. Ahí está. Entonces, si activamos este, va a activar esta salida. La activamos, está aquí activo. ¿Se fijan cómo automáticamente se activó este interruptor también? Porque este interruptor está ligado a esta salida. ¿Qué pasa si yo le quito voltaje a este?
este continúa encendido porque este continúa encendido. Y esto es el autoenclavamiento, pues aunque yo a este ya le quité el voltaje, esta bobina va a seguir encendida porque la corriente se va por aquí, se va por este camino. Entonces, ¿yo cómo apago este? La verdad, si le mando aquí otra vez voltaje, va a estar encendido. Si se lo quito, va a seguir encendido. ¿Cómo lo quito o cómo lo apago? Pues aquí tendríamos que colocar un interruptor para poder quitar un interruptor normalmente cerrado para poder desactivar esta bobina. Esto se llama autoenclavamiento. Entonces, la bobina latch simplemente es una bobina de autoenclavamiento que obedece a este circuito de este diagrama eléctrico. Y para no estar utilizando tanto ni metiendo tantos interruptores o haciendo las líneas de programación tan complejas, se utiliza esto de aquí. ¿Sí? Entonces, perdón. Esta latch simplemente es para utilizar este autoenclavamiento sin tener que meter tanto código, ¿no? Para simplificar. ¿Sí? Y el unlatch, pues el unlatch simplemente es como agregar un interruptor aquí. Lo voy a hacer así para que lo puedan ver. Vamos a ver un interruptor normalmente cerrado. Aquí. Y de una salida diferente. De esta manera. Entonces lo descargamos. Bien, entonces, este es normalmente cerrado. Si energizo aquí, se va a activar la bobina. Si le quito voltaje, la bobina sigue activa. Entonces, ¿quién es el unlatch en este circuito? Este es el unlatch. Si yo desactivo esta salida, porque eso normalmente es cerrado, se apaga. ¿Sí? Entonces, lo vuelvo a activar aquí y ya enciende. Le quito voltaje aquí, sigue prendida, pero para desenlacharla, aquí tendría que activar. ¿Sí? Entonces, esto básicamente son las bobinas latch, la unlatch, lo que es los interruptores normalmente abierto y normalmente cerrado. Tenemos también aquí en la pestaña de VIP, pues tenemos el one shot de flanco ascendente, simplemente es para definir cuando este interruptor se activa o se desactiva, se activa con flanco ascendente o se activa con flanco descendente, ¿sí? De esta manera. Aquí nosotros tenemos que colocar, por ejemplo, la I 2.0 diagonal 2. De esta manera nosotros estamos diciendo que este va a ser un interruptor, pero de manera de flanco ascendente. Me lo borró. Bueno, lo voy a utilizar acá mejor. Ahora sí, vámonos. Lo activamos. Creo que esto tiene que funcionar ya con el PLC físico para que veamos la parte del flanco ascendente. Vamos a ver si lo podemos ver aquí en el simulador. No, tiene que ser físicamente en el PLC. Si no, no vamos a poder ver esta cuestión del flanco ascendente. Es decir, que se activa cuando mandamos voltaje, pero el voltaje va de 0 a 24.
Esto se activaría cuando va de 0 a 24. Cuando va de 24 a 0 no se activa porque es de flanco ascendente. ¿Sí? Entonces, respecto a los interruptores y las bobinas, pues estos son los elementos básicos. Esto que acabo de explicar ahorita, ustedes ya tienen para hacer la práctica 1. Creo que la práctica 2 ocupa timer. Creo que la práctica 2 necesitamos un timer. Entonces, esto que expliqué ahorita es para hacer únicamente la práctica 1. Con esto ya tienen las bases para hacer la práctica 1. No sé si tengan alguna pregunta. Sí. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, yo tengo una. Si el interruptor normalmente cerrado lo abrimos, digo yo que aunque actives el normalmente abierto, no va a pasar la corriente. Pero si en la bobina está activada, no va a funcionar la bobina de enclavamiento. A ver, ¿cómo? ¿Me puedes explicar otra vez? ¿Este de aquí? Sí. Si pongo normalmente abierto. Si lo abrimos. Si lo abrimos, no va a funcionar. Si yo aquí lo abro, verás, lo voy a correr, lo voy a simular. Sí, eso sí lo entiendo que no va a funcionar, pero si está activada la bobina, no recuerdo cómo se llama, se me pasó el nombre. La bobina latch. Sí. ¿Qué tiene? Si está activa la bobina latch, ¿qué tiene? Si está activada, la otra no va a activarse aunque la quieramos activar, ¿o cómo quedaría? Es que la bobina un latch es para activar, perdón, la latch es para activar y la un latch es para desactivar. Si la bobina latch no está activa y tú presionas la un latch, no va a pasar nada, porque la latch nunca estuvo activa. Y si la tratamos de activar en ese momento. Y si la tratas de activar, pues se va a activar. Se va, pero no estaría abierto el Ok, normalmente. ya te entendí. O sea, tú me dices si tuviera dos activos al mismo tiempo. Verás, no sé por qué se borró aquí, pero lo voy a volver a poner. Pongamos así, ¿no? Dices de esta manera. Esta es la O 2.0 diagonal 2. Ok, y este de aquí es la I 2.0 diagonal 2. De esta manera. Vamos a ver. No sé qué es lo que está pasando, que me está borrando partes del código. Ahorita vamos a volverlo a hacer de vuelta. Vamos a darle guardar, ok, y vamos a darle verificar. A lo mejor por eso no me está dejando descargar. Sí, ahí está. Ok. Entonces, lo que tú me estás preguntando es, ¿qué pasa si el unlash yo lo tengo activo? De esta manera, ¿verdad? Aquí el unlash está activo. Y de repente activo también el latch, dices, así. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que eso es un error. Ahí lo que va a pasar es que no se activa ni se desactiva. Por ejemplo, así. ¿Qué está pasando aquí? La I 0.2 no la estoy usando en otra parte, parece ser que no. Puse 2 veces un hash aquí, me equivoqué en eso. Espérame. Aquí puse un latch y slash. Aquí me equivoqué. Es O 2.0
al 2. Otra cosa que también que se me pasaba decirles, nunca pongan dos bobinas seguidas. Ponerlas de esta manera no funciona. Ahora sí. Vamos a darle verificar programa primero. Y le damos ahí está. Entonces activo la unlatch. ¿Y qué pasa si activo la latch? No pasa nada. Pues que aquí hay un conflicto. En el primer ciclo de trabajo le estás diciendo a la latch, actívate. Y en la siguiente renglón le estás diciendo, desactívate. Entonces, esto es un conflicto. Es por esa razón que, por lo general, las salidas no las deben de repetir. Yo por eso, si se fijan, las salidas no las estoy repitiendo. Estoy asegurándome que cada salida que esté usando sea diferente. ¿Por qué? Porque si yo en esta línea de programación tengo la salida 0.0 y aquí le digo que se apague y por acá abajo tengo la misma salida y le digo que se enciende, va a haber un conflicto. Pues ¿a quién va a obedecer? ¿A la línea de arriba o a la línea de abajo? ¿Sí? Es por esa razón que en diagrama escalera, si nosotros queremos obtener que esta salida encienda o apague, dependiendo de diferentes condiciones o circunstancias, pues todas esas situaciones y circunstancias tienen que estar aquí, en una sola línea, y todas concluyen a este resultado. En pocas palabras, las salidas no se repiten. Si de repente tú solucionas una parte de la práctica y metes aquí información y utilizas esta salida y después quieres añadir más cosas a esta salida, no la debes de hacer en una línea nueva, la tienes que hacer ahí mismo, ¿sí? Y es lo que está pasando aquí, pues. ¿Qué pasa si yo aquí le doy desactivar? Ok, la desactiva, pero aquí también estoy diciendo que la active y no lo está haciendo, ¿sí? Por esa cuestión, digo, hay un conflicto. Esta salida estamos utilizándola 2 veces. Eso puede pasar con online, ¿no? Esto sí les puede pasar con online, pero tienen que tener cuidado con eso. Nunca repitan la salida. Pero en las entradas sí se puede hacer eso, sí se pueden repetir. Sí, las entradas sí se pueden repetir, las entradas no hay ningún problema, eso sí las pueden repetir. Lo único que va a pasar con una entrada repetida es de que si yo la activo aquí, automáticamente todas las demás también se van a activar. ¿Sí? Porque todas están ligadas a la misma entrada física. Entonces, si esta es la 0.0 y yo la activo, y esta también es la 0.0 y esta es la 0.0 y esto es la 0.0, pues cuando active estas se van a activar todas, porque todas están ligadas a la 0.0. ¿Sí? Entonces las entradas sí se pueden repetir, pero las salidas no, porque les puede ocasionar un conflicto. Y simplemente el programa no va a funcionar como ustedes quieren, como ustedes esperan. ¿Sí? También, como les comentaba, no pongan dos bobinas seguidas, es decir, yo esto de aquí, espérame, es que no puse en otra línea aquí. Esto, por ejemplo, esto no funciona. Dos bobinas seguidas es un error. Sí, aunque pongan bien los direccionamientos y le dan verificar, les va a dar error porque no se deben poner. Pero si ustedes quieren que, por ejemplo, con este interruptor se activen dos salidas físicas, pues lo que pueden hacer, pueden poner una línea pues de otro camino, bifurcación se llama, así, donde cuando este se active, o bueno, cuando le mande, bueno, es un interruptor normalmente cerrado, ¿no? Mientras este esté desactivado, va a activar esta bobina, pero también puede activar a esta otra, ¿sí? Si ustedes quieren activar dos bobinas al mismo tiempo con esto, no se colocan en serie, sino que se colocan en paralelo, de esta manera, ¿sí? Y a eso me lleva a otra cuestión interesante. Esto lo voy a borrar. Esto también lo voy a borrar. Y esto también. Yo les decía, el diagrama de escalera, pues también lo pueden programar como una lógica, como si fueran circuitos digitales, ¿sí? Ustedes recordemos que en circuitos digitales tenemos lo que es la compuerta AND, lo que es la compuerta OR, y tenemos variaciones, pero esas dos son las principales. Ustedes saben que la AND es una multiplicación y la OR es una suma. Pues bueno, en diagrama de escalera podemos hacer eso. Quiero una compuerta AND. Esta es la compuerta AND. Dos interruptores en serie, perdón, es una compuerta AND.
¿Por qué? Porque esta bobina va a encender únicamente cuando este y este estén encendidos. Si este está encendido, pero este está apagado, pues la bobina va a estar apagado. Es una compuerta AND, donde estamos multiplicando estas dos. Y para que encienda, pues las dos tienen que estar en 1. Si las dos están en 0 o una está en 0, pues automáticamente esto está apagado. Entonces sí se entiende que esto es una compuerta AND, ¿verdad? O le pongo conexiones y lo simulo. Sí, sí. Claro. Sí, no hay ningún problema o lo simulo. Ustedes díganme si se entiende bien ahí. Estoy borrando las líneas de abajo para poder utilizar las entradas. Vamos a simularlo para que vean, pues, para que no les quede dudas ahí. Esta es la I0.1, por eso borré las de abajo para poder utilizar las otras salidas. 0, diagonal 2. Aquí está. Y la vamos a mandar como la I2.0, diagonal 1. Ahí está. Es una compuerta AND, ahorita la vamos a ver. Espérenme, aquí tenemos que darle verificar. Entonces, si yo activo esta, pues la bobina sigue apagada porque necesita que esta también esté activa. Entonces tengo un 1 y tengo un 0. Nosotros sabemos que una compuerta AND 1 y 0, pues da como salida 0. ¿Sí? Si yo quiero que prenda, pues la activo. Si es 1 y 1, pues se activa. Entonces es una compuerta AND, básicamente. ¿Sí? La compuerta OR, ¿cómo la podemos poner? La compuerta OR la ponemos con esto de aquí. Así. ¿Sí? Y así. ¿Por qué? Porque o este activa la bobina o este activa la bobina. Entonces es una bifurcación, es una suma. Este más este nos va a dar un resultado lógico. 0 más 1, pues nos va a dar un 1 porque el camino se puede ir por acá. 1 más 1, pues nos da un 1. 0 más 0, pues nos da un 0, porque si no está ni uno de estos dos activos, pues no va a estar activo la salida. Lo vamos a ver. Aquí está. 0 y 0, pues nos da 0, está desactivado. Pero ¿qué pasa si yo activo este? Ahí está, activo la bobina. Si lo quito, se apaga. Pero si prendo este, se apaga también. ¿Qué pasa si prendo este? Sigue prendido. ¿Qué pasa si desactivo este? Sigue encendido. Esto es un OR. Sí, cuando lo ponemos en paralelo se vuelve un OR. Cuando ponemos en serie se vuelve un AND. ¿Sí? Y la NAND, la NOR, todo eso, pues simplemente son derivaciones. Si los dos interruptores son normalmente cerrados, pues es una NAND. ¿Sí? Entonces, de esa manera les puede ayudar a ustedes a hacer las prácticas. Si ya saben cómo formar una AND y una OR, pueden resolver el problema de la práctica como si estuvieran haciendo una especie de circuito lógico y nomás van siguiendo o van planteando la ecuación lógica. ¿Sí? Esta es una OR que multiplica a una AND. Bueno. Aquí y aquí. Esta es una OR que multiplica a esta AND, por ejemplo. De esa manera lo podrían hacer. Bien, no sé si con esto si tienen dudas o si tienen preguntas. Sí, se le coloca un circuito normalmente cerrado, se convierte en una NAND. Lo que pasa es que normalmente cerrado es una negación, es la no. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos circuitos, dos interruptores normalmente cerrados, pues esta es una AND porque están en serie, pero a su mismo tiempo, como son negados, se vuelve una NAND. ¿Sí? Ok, gracias. Sería algo así. Pero pues recuerden que en circuitos digitales la NAND y la NOR pues son derivaciones de la AND. Todo circuito lógico lo pueden representar únicamente utilizando AND y OR, o AND y NAND, ¿verdad?
Esto es una manera de ayudarles a programar, que lo pueden relacionar con lo que ya vieron en electrónica digital. ¿Sí? Pero realmente no es necesario que ustedes formen AR ni OR, ustedes van a leer la práctica, por eso abrir el archivo de práctica para que veamos. La primera práctica no pide timers, no pide nada de eso, solamente se hace con compuertas lógicas, con interruptores y bobinas, ¿sí? Del tipo normal o del tipo latch, son las que van a utilizar. Entonces ahorita lo que quiero comentar es el texto de la práctica para que lo entiendan bien, para que lo puedan analizar bien, ¿sí? Entonces dice, se requiere automatizar el control de una banda transportadora que lleva productos del punto A al punto B, ¿sí? Cuando se detecta un producto al inicio de la banda, es decir, el punto A, este enciende, es decir, la banda transportadora por lo que va a encender va a ser un motor. Va a encender un motor, que eso pues va a empezar a mover lo que viene siendo la banda, ¿no? Y cuando ese producto llegue al punto B, pues la banda se va a apagar, porque al final de cuentas lo que queremos es que el producto no caiga de la banda, ¿sí? Y tiene que apagar el motor para que la banda no siga moviéndose. Dice, si en el punto A se detecta un producto, pues sabemos que cuando se detecta un producto en el punto A se tiene que encender la banda, pero además en el punto B el producto no ha sido retirado, es decir, que si en el punto A y en el punto B se está detectando producto, la banda no debe de iniciar, porque si inicia lo que va a pasar es que el producto que está en el punto B se va a caer. En cuenta que el sensor en el punto B es el final de la banda, ¿sí? Y supongamos que es, no sé, son cajas que tienen vasos de cristal, pues si lo que no quieres es que se caigan de la banda y se quiebren. Entonces por eso se está pidiendo esta parte de automatización, una banda transportadora de esta manera, ¿no? Luego dice, además se necesita de un paro de emergencia para detener la banda si ocurre un accidente. Un paro de emergencia es algo muy común y muy normal que cualquier proceso o en cualquier máquina automatizada tienen que tener. Sí, es un paro de emergencia, su nombre lo dice. Es una situación de emergencia y se tiene que detener todo el sistema. Entonces, si se activa el paro de emergencia, si hay producto en A, si hay producto en B, no importa, todo se tiene que apagar, ¿sí? Porque algo sucedió y se tiene que apagar el sistema, ¿no? También nos dice que cuando la banda transportadora esté trabajando, es decir, que detectó un producto en A, la banda se está moviendo, se detecta un producto en B, pero el sistema está trabajando, que el motor de la banda está apagado porque hay un producto en B y no ha sido retirado, eso no significa nada, la banda está trabajando, el sistema está trabajando. Entonces se necesita una luz indicadora que nos diga a nosotros, ok, la luz indicadora dice que la banda está trabajando, pero yo veo que el motor está apagado. Ah, es porque debe haber un producto en el punto B que no ha sido retirado. Entonces voy y me aseguro que la persona encargada de tomar esas cajas y mandarlas a otro punto o lo que sea que vaya a hacer, pues haga su trabajo. Entonces para eso sirve la luz indicadora, para yo saber que si el motor está apagado o es por dos razones. O es que hay algo en B o simplemente el motor se quemó. Si voy al sensor B donde está trabajando y no hay nada, pues para mí que el motor se quemó y lo tienen que reemplazar. Entonces para eso me sirve una luz indicadora en ese punto de la máquina, ¿sí? Y cuando hay un paro de emergencia, otra luz indicadora se tiene que encender. Es decir, va a haber una luz indicadora que puede ser, no sé, de color verde. Aquí en el PLC no importa, simplemente es una salida que activas, donde una luz indica que la máquina está trabajando. Pero si esa luz está apagada y está apagada otra luz, está encendida, perdón, otra luz, que nosotros sabemos que es del paro de emergencia, nosotros sabemos que algo ocurrió. ¿Sí? Entonces, la luz indicador de trabajo pues puede ser verde y la luz del paro de emergencia es una roja. Si tú ves que la luz roja está encendida, es porque ocurrió un accidente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se te está pidiendo que programes, que hagas esta parte de automatizar una banda transportadora, una máquina, donde pues obviamente va a tener dos sensores en el punto A y en el punto B. Aquí no se te está hablando de sensores porque la persona que te está pidiendo es contador público. Entonces es lo que yo les dije, el texto lo relaciono no utilizando vocabulario técnico porque es algo que se van a implementar. Pues no llega un ingeniero y te dice, oye, ocupo un sensor aquí de presencia de tipo infrarrojo, Siemens de 24 volts. Pues si esa persona sabe eso, pues él mismo va
puede realizar ese proyecto si tiene tal conocimiento, ¿no? Entonces, aquí la idea es de que si vienen y les piden que automaticen algo, es porque en la empresa no hay ingenieros o no tienen el tiempo para, o los ingenieros que tienen no tienen el tiempo para realizar ese proyecto porque están ocupados en otras cosas y por eso se les está pidiendo a ustedes que hagan eso, ¿sí? Entonces, esto que yo les estoy pidiendo en esta práctica 1 se hace con interruptores y bobinas, del tipo latch o bobinas normales. Eso ustedes lo tienen que pensar, lo tienen que analizar. Este programa que está aquí se soluciona en 2 líneas de programación. A pesar de que tiene tanto texto y son tantas condiciones, se puede solucionar en 2 líneas de programación. No le estoy pidiendo que la resuelvan en 2 líneas de programación. Las pueden resolver con 3, 4, 5, ustedes saben, ¿sí? Pero se puede resolver con 2 líneas. Bien simplificado, se puede resolver con 2 líneas, ¿sí? Que lo recomendado siempre es resuélvanlo como ustedes puedan. Si les salen 4 líneas, ahí está, el programa está funcionando. Ya después de ahí, si quieres pulir tu programación y decir, bueno, pues lo voy a simplificar o hacer el código más óptimo, pues vas viendo qué líneas puedes reducir de tal forma que llegas a esas 2 líneas, es lo máximo. Según yo, con 2 líneas, con una línea no creo con una línea no creo que se pueda solucionar este problema. O a lo mejor y sí, necesitaría checarlo, ¿no? Pero lo que yo he visto ahí es con 2 líneas. Es lo más fácil. Con una línea ya sería muy rebuscado. Entonces, esto es la primera práctica. Ahorita con lo que yo les acabo de decir, ya tienen para hacer la primera práctica. Ya nomás es cuestión que analicen, se pongan a pensar y se pongan a practicar para solucionar este problema. La práctica 2 nos dice que es una mejora de la práctica 1, es decir, ya hiciste esta parte de la automatización, el dueño le gustó, pero digo, ¿sabes qué? Creo que se pudiera mejorar de esta manera. Y aquí les dice, ¿sabes qué? La práctica 1 se necesita mejorar el proceso de mover los productos. ¿Por qué? Porque toma mucho tiempo en el que el producto A llega al producto B y en el intercamino, pues como que queda vacía la banda transportadora, ¿no? Entonces les dice ahora, ¿sabes qué? La mejora o necesito que modifiques ahora. Lo que quiero es que cuando llegue un producto A, la banda transportadora va a encender por 1 segundo. Es decir, detecta un producto y lo mueve un poquito para dar espacio para que llegue otro. Y así lo va haciendo hasta que el primer producto llegue al punto B y ahí automáticamente se tiene que detener, ¿sí? Y va a tener exactamente todo lo mismo de la práctica 1. Es decir, la práctica 2 lo único que tienen que hacer es agregar un timer. ¿En dónde lo van a agregar? Pues eso lo tienen que pensar y lo tienen que analizar. Ahorita no hemos visto timer, eso lo explicaría la clase de mañana. Pero ya ahorita ustedes tienen para continuar con la práctica 1 y hacerlo. Y la clase de mañana voy a hablar de timers, cómo se configuran, para qué sirven y los diferentes tipos de timer, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta respecto a esto del programa, respecto a lo que les estoy pidiendo de la práctica. No sé si tengan alguna duda. Con las bobinas y los interruptores, profe. ¿Cuál es tu pregunta? Por ejemplo, con los interruptores, tienen la misma función que ¿no? Ambos, por decirlo así, de cortar o conectar el circuito. Sí. Si es normalmente abierto, conecta el circuito cuando le mandas voltaje. Si es normalmente cerrado, corta el circuito cuando no le mandas voltaje. Es lo único, es lógica negada, pues. Ah, ok. Sí, me doy cuenta que esto, véanlo así, electrónica digital, esto es un deep switch. Donde este deep switch, directamente si le mandas voltaje, pues significa que presionaste el switch. Si eso normalmente cerrado, cuando le quitas voltaje, da cuenta que es un switch y seguido de un no. Si yo el switch lo tengo apagado, como tengo después un NOT, pues lo que hace, lo invierte, ¿no? Si yo lo tengo apagado es un 0 lógico, pero como de ahí sigue un NOT, pues lo vuelve un 1 lógico, ¿verdad? Yo cuando el switch lo aplasto, le mando un 1 lógico, pero como va negado, se convierte en un 0 lógico. Entonces, esos son los interruptores. Normalmente abierto, cuando le mandas voltaje, se cierra. Es como el apagador de un foco de tu casa, pues. Cuando tú le aplastas el botón, es un switch que está cerrando y le manda el voltaje al foco de tu casa. Si lo presionas en la dirección contraria, lo que va a hacer el switch se va a abrir y se apaga el foco de tu casa.
Solamente que este es un switch digital que no necesita que tú lo presiones o lo apagas, sino que va a depender del voltaje que tú le estás mandando. Si le mandas 24 volts, hay cuenta que lo estás presionando. Si le mandas 0 volts, pues hay cuenta que lo estás presionando, pero para apagarlo. ¿Sí? Y el normalmente cerrado es lo mismo, solamente que contrario. Cuando le mandas voltaje, lo estás apagando. Cuando le quitas voltaje, lo estás prendiendo. Eso es el normalmente cerrado, es lo opuesto. ¿Sí? Y las bobinas, pues la bobina es un foco. Si le mandas voltaje, se prende. Si le quitas voltaje, se apaga. La bobina latch simplemente es una bobina especial que si le mandas voltaje una vez, aunque se lo quites, va a seguir encendido. ¿Y cómo lo vas a apagar? Pues con un latch. ¿Sí? Es lo único que cambia. Pero eso se, me imagino de poquito, se conectan en paralelos, en serie, ¿cómo? Las bobinas siempre, por cualquier renglón, por una línea de programación, nosotros solamente podemos tener una bobina. ¿Sí? Sí. Solamente una. Yo no puedo poner otra en serie. Si yo pongo esto en serie, me va a dar error el programa. Pero ¿qué pasa si yo quiero que ese foco de mi casa no nomás prenda el cuarto, el foco de mi habitación, sino que prenda también el foco del patio? ¿Cómo le hago? Porque hay cuartos que tienen 2 focos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si tengo un interruptor y quiero que prenda los 2 focos de ese cuarto, ¿cómo le hago? Pues lo coloco en paralelo. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? De tal forma que si este switch activa, pues la corriente viene por aquí y activa este, pero también la corriente se puede venir por aquí y activa este. Esto es una conexión en paralelo, recordemos. En paralelo ambos van a tener el mismo voltaje. Entonces, esto es una configuración en paralelo. Esta es la única manera en que podemos activar 2 bobinas con una misma línea de programación. Quiero activar 3 bobinas, pues metemos otra línea en paralelo. Así. Y ponemos otra bobina aquí, de esta manera, y las 3 están en paralelo. Y las 3 van a encender con este mismo interruptor. ¿Sí? Eso es para encender bobinas. Ahora, ¿cómo pasa el paralelo para las... perdón, aquí me equivoqué. Está. ¿Cómo pasa el paralelo para los interruptores? Es lo que yo les dije, un paralelo de aquí de los interruptores simplemente es una OR, o simplemente es decir, esta bobina va a encender cuando yo presione este interruptor o cuando yo presione este interruptor. ¿Sí? En instalaciones eléctricas hay veces que tenemos el foco de una habitación y hay 2 interruptores que lo pueden prender. Eso se llama, creo que son interruptores escalera, algo así se llama. Que son así, que es una OR básicamente. Este interruptor puede encender el foco o lo puede encender este. ¿Sí? Eso simplemente, esto es en paralelo, esto es en serie. ¿Sí? Todo eso que esas dudas que me están preguntando, las vas a ir aprendiendo conforme vayas programando. Conforme vayas acomodando los interruptores y dices, ah, no me está funcionando, bueno, ¿qué le tengo que mover aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Sí? Ya eso ya es cuesta de programación. Dígame. La pregunta específica sí que tenía de las bobinas era de las otras 2, de la L y la U, no sé cómo se llaman. De la latch y la unlatch. Sí. Sí que la latch queda prendido, aunque le quite, este queda prendido. Y que requiere la otra para desactivarla, ahí no, ahí se perdí. La otra simplemente es una un latch. Simplemente si yo la quiero desactivar, por ejemplo, aquí la coloco. Déjenme borro esta cosa. Aquí está. De esta manera. Este es un latch. Funciona como si fuera una bobina normal, solamente que esta tiene que quitar o desenlachar a la latch. Pero déjenme lo pongo aquí. Aquí está. Esta es una bobina latch. Pero esta bobina latch nosotros la ligamos siempre a una salida en específico. Esta latch está ligada a la 0.0. Entonces, si yo activo este interruptor, esta va a encender. Si le quito voltaje, como es del tipo latch, va a seguir encendida. Entonces, ¿pero quién es el que va a seguir encendido? Es la salida 0, la salida 0.0. Esa es la que va a quedar encendida. Explico, no es que la bobina latch quede encendido, sino que la salida a la cual está ligada esta bobina latch
va a seguir encendida por siempre. Aún le quite yo aquí voltaje, este interruptor lo corte aquí, va a seguir encendida esa cosa de por vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo la apago? ¿Cómo quito eso? Pues de dos maneras. Apago el PLC y lo desconecto, lo cual, pues no es lo que queremos, no buscamos eso, ¿verdad? O la otra es utilizar la OnLatch. La OnLatch es especial para desactivar esta. Pero ojo, la latch está ligada a esta salida. Entonces yo voy a aplicar la OnLatch, pero a esa salida, porque lo que está enlachado es la salida, no es la bobina como tal. Simplemente estoy diciendo que la salida 0.0 la tengo que desenlachar. ¿Sí? Entonces, estas se usan de esta manera. La latch es para prender, la OnLatch es para apagar. Pero a quién enciendo y a quién apago, a esta dirección, a la salida 0.0. ¿Sí? Ahí no importaría la entrada, ahí son entradas diferentes, sí. No importa este tipo de entrada. Ahorita cuando usé normalmente cerrados y normalmente abiertos, solamente fue para la parte de explicarles qué es la diferencia entre un interruptor y otro. Eso nomás era para eso. Aquí no importa. Aquí no importa. Aquí lo único que yo necesito es que esta OnLatch le mandes voltaje. Si esta OnLatch le mandas voltaje, se va a apagar la latch. Si yo a la latch le mando voltaje, se va a prender y siempre va a quedar encendida. ¿Sí? Y la única manera de apagarlo es mandándole voltaje a la OnLatch que esté direccionada a la misma. ¿Sí? Pero tendría que ser, por ejemplo, a esa línea, a la 000, sería una entrada y para la 001 sería otra entrada, ¿no? Exactamente, va a ser una entrada para encenderlo y va a ser otra entrada para apagarlo. Entonces ahí tendríamos dos interruptores, porque un interruptor va a ser para encender la latch y el otro interruptor va a ser para apagarlo. ¿Sí? Cuando estamos enlachando necesitamos dos interruptores, uno para encender y uno para apagar. Y a la misma salida. A la misma salida, exactamente. Es una bobina latch, es una bobina especial que simplemente sirve para eso, ¿sí? Para enclavar. Y sí, es una bobina latch y la otra, ¿cómo se llama? Es un latch, aquí viene la U, aquí está, a un ladito. Output, un latch. Output, latch. La L y la U. Ajá. Gracias. Okay. Yo tengo una pregunta. ¿Quiere decir que si nos quisiéramos ahorrar una entrada, podríamos hacer la bobina, un latch en una sola entrada para ahorrarnos una? ¿Cómo lo hago? Es que aquí no me estoy ahorrando ni una entrada. Aquí a fuerza tengo que tener dos. La 0 es para apagar, la 1 es para prender a esta salida. La latch y un latch, ¿para qué se utiliza? Ahí les va. Les voy a explicar esta parte. Y lo van a utilizar en la práctica 1. Imaginemos un sensor de presencia. Un sensor de presencia infrarrojo de lo que sea, ¿sí? Que detecta una caja. ¿Sí? En la práctica nos dice que tenemos un sensor en el punto A, ¿verdad? Supongamos que yo pongo una caja en el punto A. Entonces, ese sensor de presencia, pues de infrarrojo, lo que sea, detecta que hay una caja. Al detectar una caja, ¿qué es lo que hace el sensor? Manda un voltaje de 24 volts al PLC. Ese voltaje de 24 volts al PLC, pues prende un motor que está ligado a la banda transportadora. ¿Qué pasa con la caja? Pues la caja se empieza a mover, ¿verdad? Pero se va moviendo la caja hasta que llega un punto el que en sensor A ya no lo detecta. ¿Y qué hace el sensor A cuando no detecta un objeto? Pues simplemente manda 0 volts. Entonces, si yo utilizo una bobina normal, en vez de una OnLatch utilizo una bobina normal, en el sensor A detecté una caja, ¡pum!, enciende el motor. La caja se empieza a mover y llega un punto en que el sensor A ya no lo detecta. Entonces, el sensor A manda 0 volts. ¿Y qué pasa con el motor? Se apaga porque el sensor ya no está detectando la caja. Y a mí lo que me está pidiendo la programación es que una vez que detecte el producto, se enciende el motor y hasta que algo llegue a B, se va a apagar. ¿Sí? Aunque el sensor A ya no detecte otra caja, el motor tiene que seguir encendido. ¿Y eso cómo lo logro? Con una bobina latch. Porque la bobina latch necesita que le mandes un pulso al principio y a partir de ahí va a quedar encendida por siempre.
¿Hasta cuándo? Hasta que mandemos una unlatch. Entonces la latch y la unlatch no es que nos ahorremos programación, es que se utilizan en ciertos casos. Pues. ¿Sí? La bobina normal se utiliza para ciertos casos donde yo no necesito que quede energizado por un gran periodo de tiempo o por siempre una salida. Esa es la diferencia, pues, de una latch y una unlatch. Sí, no sé si con eso ya lo entienden. Son diferentes elementos de programación en lenguaje escalera que sirven para ciertas situaciones. Y la latch y la unlatch, ahorita se las puse al principio, es un arreglo, es un código de lenguaje escalera que se hace con una bobina normal para lograr el autoenclavamiento. Pero para nosotros no tener que estar escribiendo tanto código de poner 2 circuitos aquí y una bobina normal, para eso los ingenieros de Allen Bradley o de todas las empresas crearon esta bobina especial de enclavamiento, para que no tengas que hacer la OR, luego poner aquí la bobina normal y direccionar esta bobina de salida, direccionarla con este interruptor para que quede autoenclavada. Para eso se utiliza la latch, pues para ahorrarnos ese código, esa parte de ahí. Pero se utiliza en ciertos casos. ¿Sí? No se utiliza todo el tiempo la latch y la unlatch, solamente en ciertas situaciones. Que como les digo a ustedes, pues eso lo iban a ver si se pusieran a programar, si iban a ver y iban a decir, pero si le quito al sensor, le quito la señal porque la caja ya se movió, se me está apagando el motor. Entonces, cuando ibas a decir tú, pues lo que necesito es una bobina latch, no una bobina normal. ¿Sí? Todo eso son errores que van saliendo conforme vas programando, vas solucionando el problema y son detallitos que te van saliendo, pues si los vas corrigiendo. ¿Sí? Entonces, no sé si con eso ya queda claro que es la latch, que es la unlatch y que es una bobina normal. Profe, ¿Sí? ¿y son motores específicos o se puede hacer configuraciones para ese tipo de bobina? Ojo con esto, yo estoy hablando de motores, estoy hablando de esas cosas, pero aquí el PLC no viene ningún motor, ¿sí? Porque al final de cuentas, recordemos, el PLC es un elemento de control. El PLC simplemente recibe una señal, la procesa y saca una salida. La salida puede ser digital o puede ser analógica. En este caso estamos hablando de salidas digitales, donde aquí nomás lo que voy a hacer yo, enciendo o apago, enciendo o apago. ¿Qué voy a encender y qué voy a apagar? Puede ser cualquier cosa. Puede ser un foco, puede ser una electroválvula, puede ser, un motor de corriente directa, que obviamente el motor de corriente directa no lo puedo conectar directamente al PLC porque lo voy a quemar. Entonces tengo que conectar otro dispositivo de acoplo de tapa de potencia que normalmente se conoce como puente H o driver para un motor de CD. Si lo que yo voy a conectar a esa banda transportadora, es un motor trifásico, pues necesito un variador trifásico. ¿Sí? Y lo único que va a hacer mi PLC es decirle a ese variador trifásico, enciende el motor, apaga el motor. ¿Me explico? Entonces, Sí. yo estoy hablando de motores, pero el PLC no tiene ningún motor aquí, simplemente es un elemento de control. Ustedes se van a imaginar que a esta salida yo le voy a conectar un motor. ¿Qué motor? Corriente directa, trifásico, lo que sea. Pero obviamente, dependiendo del tipo de motor, es cómo lo voy a conectar con su etapa de acoplo de potencia al PLC. ¿Sí? Si es un motor de corriente directa, pues es muy fácil de ver. Si le mando voltaje positivo al motor, pues va a encender. Si le quito el voltaje, pues se va a apagar. ¿Sí? Pero si es un motor trifásico, bueno, pues es que hay un variador de frecuencia donde la potencia, las 3 señales trifásicas que van al motor salen del variador y el variador simplemente va a haber ahí un cablecito donde si yo le mando voltaje va a prender el motor, si le quito el voltaje lo va a apagar. Es tan fácil como eso. Y el electroválvula es lo mismo. Si yo le mando voltaje a la electroválvula, pues abre para que pase fluido hidráulico o fluido neumático y ese fluido, pues lo que va a hacer que un pistón se abra o se cierre o un motor neumático que empiece a girar. ¿Sí? Y si le quito voltaje a la electroválvula, pues simplemente la llave se cierra y ya impide que el pistón se abra o se contraiga o lo que sea. ¿Sí? Al final de cuentas, el PLC solamente activa salidas analógicas o digitales. Ahorita estamos viendo puramente digitales. Lo que yo conecte ahí, pues va a depender de lo que yo quiera hacer. Es lo mismo que pasa con micros. Ustedes lo van a ver en micros. Tienen un micro y la salida es digital. Pero en esa salida yo puedo conectar pantallas, touchscreen, puedo
conectar LEDs, puedo conectar motores que corren con un puente H, pueden conectar lo que ustedes quieran, pues, ¿sí? Pero al final de cuentas lo que ustedes van a hacer es esta parte de la programación. Ya de aquí en adelante, pues ustedes se pueden imaginar lo que sea, que esto es un pistón que va a empujar la caja un poquito nomás. Y lo empuja y otra vez se apaga para dar espacio para que llegue otra caja y estarla empujando. Y cada vez que enciende, lo que va a hacer el pistón es que va a estar empujando cosas. O nomás conectas al pistón y ya, al PLC. Pero la programación es lo que nos enfocamos, donde es una salida digital. No sé si con eso ya les quede claro. Profe, entonces también estaríamos imaginando los sensores, ¿verdad? O si hay aquí. Exactamente, se van a imaginar los sensores, porque aquí tampoco en el PLC vienen sensores, vienen interruptores, que son entradas, vienen bobinas, que son salidas. Entonces, ese sensor de presencia tú te lo vas a imaginar, que puede ser un sensor infrarrojo, ultrasónico, inductivo, capacitivo, no importa qué tipo de sensor. Si es un sensor digital, sabemos que va a mandar dos estados. 0 cuando no detecte nada, un 1 lógico cuando detecte algo. 0 cuando mande 0 volts, 24 volts cuando mande un 1 lógico porque detectó un objeto. Tan fácil como eso. ¿Sí? Entonces ustedes se imaginan el sensor, pero a ustedes no les importa qué sensor sea, solamente ustedes van a entender que ese sensor me va a mandar 0 volts o 24. ¿Sí? Porque es un sensor digital. Si es un sensor de temperatura analógico, bueno, pues un sensor de temperatura me va a mandar un voltaje, me va a mandar 3 volts, y esos 3 volts, pues yo voy a entender que como es un sensor de temperatura, estamos a 30 grados Celsius. Ok, pero eso es una señal analógica. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo se tratan las señales analógicas en el PLC. Ahorita nomás estamos en digitales. Este interruptor, estas son entradas digitales, y las entradas digitales solamente aceptan 0 y 1. ¿Sí? Entonces, con eso también ya les queda claro la parte de las entradas. Ok, gracias. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Yo tengo una, profe. Aquí tenemos interruptores de dos comunes. No sé cómo lo conozca, yo lo conozco así. O sea, que tenga 3 líneas. Ok. Lo que dices tú, como los apagadores de tu casa, que puedes conectar 3 focos y son 3 interruptores, dices. Que puedes apagar un foco con 3 interruptores o 2 interruptores. Algo así. Aquí son individuales, Sí, son individuales, solamente manejan una señal. Yo les digo que tiene el diagrama escalera tiene ciertas similitudes al diagrama eléctrico, pero no es tal cual un diagrama eléctrico, tiene ciertos parecidos. Y aquí hay interruptores individuales nomás. Si este interruptor activa algo. Sí, como les dije, si ese interruptor ustedes quieren que active más de una cosa, pues al final aquí tienen que poner un paralelo, que es lo que hice ahorita yo. Si ustedes quieren que ese interruptor, no sé, encienda un motor, pero que también encienda un foco, que encienda otra electroválvula, que encienda otros 3 motores acá, pues bueno, pues tienen que colocarlos aquí en paralelo. Pero este interruptor pues va a encender a todos estos. ¿Sí? Funciona así. No sé si eso resuelve tu duda. Sí, profesor. Sí, ok. Aquí ya es que ustedes usen la imaginación y se pongan a investigar o se pongan a pensar, a analizar. Estas son las herramientas del PLC básicas. Todavía no hemos visto timers ni contadores, pero esto es lo más básico. Y ya con esto se soluciona. La realidad de las cosas es que, como quieran automatizar un proceso, no importa qué tan complejo sea, todo se soluciona con cosas tan sencillas como esto. Señales digitales o señales analógicas. Cierto, entre más complejo sea el proceso, pues va a haber un montón de líneas de programación, pero cada línea es muy sencilla y todo se subdivide a pequeños problemas muy sencillos que lo van a solucionar con estas herramientas. Y no hay de otro, o sea, así se programa en lenguaje escalera y así es la parte de la programación, ¿no?
no importa qué tan complejo sea el proceso, siempre va a tener una solución muy simple y muy sencilla que lo van a poder hacer con un lenguaje, con el lenguaje escalera. ¿Sí? Ahí nomás es cuestión de que ustedes se pongan a imaginar, se pongan a practicar, ya es cuestión de ustedes, ¿no? Qué tan buenos se hagan programando. Bien, entonces no sé si tengan alguna otra pregunta. Ya esta clase por mi parte sería todo. Esto es lo que les quería explicar. Ya con esto ustedes tienen información del programa, de toda la información que tenemos aquí, cómo se nombran las entradas y las salidas, cómo se direccionan, qué significa un direccionamiento, cuáles son direccionamientos físicos y cuáles no, los tipos de interruptores que tenemos, los tipos de salidas o bobinas que tenemos. Ya con eso ustedes tienen para hacer la práctica, ¿no? La práctica 2 ya lo único que va a cambiar es que tienen que agregar un timer, pero eso lo voy a explicar en la siguiente clase. Entonces no sé si tengan preguntas. ¿No? Bueno, voy a detener la grabación porque el video se va a hacer bastante extenso. Va a ser un video como de 2